revelado, el milagroso encuentro del apóstol Felipe en el desierto para la transformación de Ivna en el tercer año de Joacim. Cuando el fervor del Evangelio florecía en Jerusalén, el ángel del Señor apareció a Felipe, un hombre lleno de fe y obediencia. En la vibrante vida de la ciudad, rodeado de creyentes que testificaban sobre las maravillas de Jesús, una voz divina resonó: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, este es desierto. La orden era clara, pero la realidad que enfrentaba Felipe era aterradora y solitaria. Sin dudar, respondió a la instrucción celestial, dejando atrás el bullicio y la alegría del pueblo de Dios por un viaje cargado de incertidumbre. Caminando por el calor abrasador del desierto, Felipe sintió como la brisa caliente acariciaba su rostro, marcando su camino hacia lo desconocido. Era un lugar desolado, donde el eco de su fe pudiera ser fácilmente ahogado por la inmensidad del silencio. Fue en medio de esa soledad que, después de varias horas de andar, escuchó un sonido inconfundible, el murmullo de un carro que se acercaba como una promesa de un encuentro divino. Lo que vio lo dejó asombrado: un alto oficial etíope, eunuco de la reina Candes, regresando de Jerusalén. Este hombre, a pesar de su posición privilegiada, experimentaba una sed espiritual que solo la verdad podía saciar. La imagen del eunuco, con su rostro concentrado y el scroll de Isaías entre sus manos, captó la atención de Felipe. En su corazón, el Espíritu Santo le incitó a acercarse. ¿Entiendes lo que lees?, preguntó Felipe, rompiendo el silencio. El eunuco, con honestidad, contestó: ¿y cómo podré entender, si nadie me enseña? Esta pregunta resonó como un eco en el alma de Felipe, un llamado a llenar el vacío que el oficial sentía. No era un encuentro fortuito, era un momento divino, orquestado por el Todopoderoso. Con fervor y pasión, Felipe comenzó a explicar el pasaje de Isaías, revelando la imagen del siervo sufriente, a quien todos los profetas apuntaban. La creatividad del cielo se desplegó mientras las palabras fluyeron como un río de agua viva, llenando el vacío del corazón del eunuco. La luz de la revelación iluminó su mente, y la verdad comenzó a penetrar profundamente en su ser a medida que el carro avanzaba. Felipe y el eunuco compartían la buena nueva. Cada palabra era un ladrillo que restauraba lo que había estado quebrado. Finalmente, al llegar a un cuerpo de agua, el eunuco, sintiéndose transformado, miró a Felipe y preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? La fe que había brotado en su interior clamaba por una respuesta. Felipe, sintiendo la guía del Espíritu, lo llevó al agua. Fue un acto poderoso, un símbolo de nueva vida que brotaba desde su interior. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. En ese momento, lo inesperado ocurrió. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar. El eunuco, ahora lleno de gozo, regresó a su hogar en Etiopía, transformado por el poder de Dios. Mientras el desierto quedaba en silencio, guardaba en su vastedad el misterio de un encuentro divino que no solo cambiaba una vida, sino que avanzaba el Evangelio hacia las naciones. ¿Cuántas almas sedientas esperan en el desierto de la vida? La historia de Felipe y el eunuco nos invita a preguntarnos: ¿estamos listos para ser instrumentos de Dios en esos encuentros divinos que cambiarán la historia? Filadelfia, un lugar de revelación y de encuentro, fue donde el Espíritu del Señor llevó a Felipe, llevándolo a una travesía que dejaba a su paso un rastro de asombro. Al llegar a una ciudad costera, una vez más el cielo se abría ante él. Era un lugar donde la gente se congregaba, donde las almas estaban hambrientas de la palabra de Dios. En esa tierra, Felipe vio hombres y mujeres mezclados con mercaderes que comerciaban y sonidos de risas, que eran muchas veces acompañadas por música. Sin embargo, en el fondo de su ser, sintió que el Señor le decía: tu misión no ha terminado. Destierra la indiferencia, y comparte el amor que te he mostrado. Felipe, animado por esas palabras, comenzó a predicar a los que se acercaban. Un grupo de griegos, visitantes de la fiesta, se acercaron con curiosidad, atraídos por el fervor de Felipe. Hemos oído que hay uno que hace milagros y habla con poder, dijeron. Felipe, lleno del Espíritu,
comenzó a contarles sobre Jesús, el Cristo, y lo que significaba su muerte y resurrección. Las palabras del Evangelio fluían como un río, trayendo vida a aquellos que escuchaban. Mientras hablaba, un hombre corrió hacia él. Era Simón, un mago que había cautivado a la ciudad con su astucia y prodigios. «Yo también deseo que me enseñes», dijo Simón amedrentado, luego observando la multitud con desdén. Para él, su fama y poder eran inversiones a cuidar, no un sacrificio a ofrecer. Felipe, sin embargo, le miró directamente a los ojos. «No hay poder más grande que el amor de Cristo, y no hay magia que pueda compararse con su verdad», le respondió, sintiendo la mirada del Señor sobre él. Este encuentro sacudió a Simón. Nunca había oído de un amor que no buscaba gloria, un poder que otorga vida, no muerte. Con cada palabra, consigue que la vitalidad del Evangelio se anide en su corazón. El mago, sintiendo el peso de sus falacias, comprendía que incluso él podría ser transformado, pero un dilema se cernía sobre su alma. Podría renunciar a su antiguo yo, a la fama construida sobre aplausos efímeros. Mientras continuaban hablando, el Espíritu Santo descendió en una manifestación poderosa sobre Felipe y la multitud. Algunos comenzaron a llorar, mojando el suelo en un acto de confesión y arrepentimiento. Simón, lleno de incertidumbre, esperaba una instrucción. Felipe le habló entonces de la importancia del bautismo, y Simón, atraído por esta nueva identidad, preguntó: «¿Qué debo hacer para recibir este don?». Felipe, con un corazón lleno de compasión y obediencia, le explicó el camino. La fe en Cristo es la llave a la transformación divina. Pero Simón, quien había vivido años entre el engaño, luchaba con el miedo a perder su estatus. «¿No hay otra forma?», se preguntó, mientras la lucha interna le causaba angustia. El tiempo para la decisión llegó, el peso del oro y la gloria se cruzaba frente a él. Con fe, Felipe declaró: «El que cree y es bautizado será salvo». Esta declaración resonó profundamente en el alma de Simón, pues allí, en ese instante, la elección se tornaba crítica. Felipe, intercediendo en su corazón, sabía que este sería uno de los momentos cruciales del plan soberano de Dios. ¿Pero qué ocurrirá después de esto?, pensó Simón, mientras Felipe alzaba su voz en gratitud, adorando al Dios que cambia corazones. Era un momento de ruptura donde el cielo abrazaba a la tierra en un pacto de salvación. El día llegó a su fin, y Felipe supo que cada encuentro, cada palabra, cada súplica estaba un paso más cerca del cumplimiento del plan divino de redención. «Pueblo de Dios, lo que hemos visto hoy es apenas una fracción del poder que actúa entre nosotros», proclamó. La historia de Simón no termina aquí, se está escribiendo en el cielo. ¿Qué transformación divina aguardará en el corazón de aquellos que se atreven a creer? Descubriremos que el encuentro con Cristo es solo el comienzo de una jornada que cambia no solo una vida, sino un mundo entero. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Felipe sintió el tirón del Espíritu llevándolo a un lugar desolado. Una oscuridad serena cubría la tierra, pero su corazón ardía con la luz del amor de Cristo. Cada paso que daba era un eco de la voz que le había guiado hasta allí: «Ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza». El viento susurraba secretos antiguos mientras Felipe se adentraba en el sendero vacío. No entendía del todo por qué debía estar allí, pero la urgencia en su espíritu le decía que algo grandioso estaba por suceder. En su mente resonaba la promesa de Isaías: «El justo brilla como la luz de la mañana», y él anhelaba ser un reflejo de esa luz. De pronto, a lo lejos, se escucharon las ruedas de un carro que se acercaba, y el fragor del polvo levantándose en el aire revelaba la llegada de un viajero. Era un eunuco, un alto funcionario de Candes, reina de los etíopes, que había venido a Jerusalén a adorar y ahora regresaba a su hogar con el corazón inquieto. Felipe, obediente al impulso del espíritu, se acercó al carro. El hombre leía el libro del profeta Isaías, y fue entonces que pudo escuchar su voz: «Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de su trasquilador, así no abrió su boca». Las palabras parecían danzar en el aire, llenas de un significado profundo que resonaba en su alma, pero el eunuco no entendía. Al ver su confusión, Felipe, con el entusiasmo que solo la verdad puede producir, le preguntó: «¿Entiendes lo que lees?». «¿Y cómo podré, si nadie me enseña?», respondió el eunuco, su mirada llena de anhelo. Felipe, sintiendo la urgencia del momento, subió al carro y comenzó a explicarle lo que esas palabras significaban: el sacrificio de Cristo, la redención y la vida nueva que se ofrecía a todos, sin distinción. Mientras hablaba, el corazón del eunuco fue transformado, y su fe se avivó. Al llegar a un cuerpo de agua, el eunuco, emocionado, dijo: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?».
el acto de bautizarlo era más que una ceremonia, era un pacto divino de transformación. Felipe, lleno del Espíritu, descendió con él al agua, y mientras el eunuco emergía del agua, la gloria del Señor descendió sobre ellos, iluminando el desierto. Al instante, la presencia del Señor fue palpable, y Felipe fue arrebatado por el Espíritu, desapareciendo ante los ojos del eunuco. El eunuco, ahora lleno del gozo del Señor, continuó su camino, alabando a Dios por la nueva vida que había encontrado. El desierto, que había sido un lugar de soledad, se convirtió en un símbolo de esperanza, un espacio donde la salvación se había manifestado. Mientras Felipe continuó su travesía, se dio cuenta de que el camino estaba lleno de promesas y misterios. En los corazones de las almas buscadoras, había un hambre insaciable por la verdad, y él había sido elegido como el instrumento de la revelación divina. El eco de su misión resonaba, preparando el camino para el futuro, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ciertamente, la transformación que había sucedido en el corazón del eunuco era solo el comienzo de un movimiento que culminaría en el cumplimiento del plan soberano de Dios. Mientras Felipe se adentraba en la ciudad de Azoto, se preguntó, ¿qué otros corazones sedientos esperan? Y así, el misterio se expandía, una pregunta flotaba en el aire: ¿qué está diseñado en el telar de la providencia divina que aún no hemos contemplado? Mientras Felipe emergía en la ciudad de Azoto, una inquietud le susurraba al alma. Había sido testigo de una obra sublime, la revelación del amor de Dios manifestándose en un corazón solitario. Sin embargo, su propio viaje apenas comenzaba. Era un camino borrascoso y lleno de obstáculos. La tarea que tenía por delante no era solo evangelizar, sino también ser el portador de la luz en la densa oscuridad que envolvía a muchos. Al caminar por las calles de Azoto, el eco de su misión reverberó en su ser, sus pensamientos centrados en las palabras del Maestro: id y haced discípulos a todas las naciones. En cada esquina que giraba, en cada rostro que cruzaba, sentía que el Espíritu lo guiaba cada vez más profundamente en el propósito de Dios. Las multitudes que le rodeaban eran un río de almas hambrientas, y él estaba llamado a ser un faro de esperanza. Fue en medio de esta conmoción que Felipe encontró a un grupo de personas reunidas en la sinagoga local. La atmósfera estaba cargada de expectativa, hombres y mujeres discutían fervorosamente sobre las Escrituras. Curioso, se acercó y escuchó fragmentos de un antiguo discurso, comentarios sobre el Mesías y la promesa de un reino que vendría. Las voces sonaban como eco de un anhelo profundo, un deseo de redención que había resonado a lo largo de generaciones. Con la unción divina ardiendo en su corazón, Felipe se puso de pie, y atrayendo la atención de los presentes, comenzó a hablar: hermanos, escuchen. El que buscan ha llegado. Jesucristo, el Nazareno, es el cumplimiento de las profecías de Moisés y los profetas. Como dice Isaías, el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Isaías 9:2. Las palabras de Felipe fluyeron con poder, resonando en las vidas de aquellos que esperaban. Narró la vida, muerte y resurrección de Cristo, compartiendo el mensaje de salvación con fervor. El ambiente se tornaba eléctrico, ojos asombrados se miraban unos a otros, y corazones comenzaron a latir con nueva esperanza. En ese momento, el Espíritu de Dios se movió tangiblemente entre ellos, y algunos comenzaron a llorar, tocados por la verdad de la palabra. Entre la multitud, un anciano, con manos temblorosas y rostro surcado de preocupaciones, se levantó. ¿Es verdad que este Jesús puede dar vida a nuestros muertos? ¿Puede cambiar el corazón de un pecador? Su voz temblaba, pero en sus ojos había un destello de fe. Felipe, con su corazón lleno de compasión, respondió: así como él ha cambiado mi vida y la del eunuco, también puede transformar la suya. La gracia de Dios es para todos, sin excepción. Al finalizar la reunión, algunos se acercaron a Felipe, deseosos de ser bautizados, de declarar públicamente su nueva fe. El manto del cielo parecía cubrir el lugar mientras Felipe veía el acto de fe inconmensurable. Una celebración divina había comenzado en ese rincón de la tierra. Sin embargo, en medio de la alegría, un susurro atravesó su mente. Había algo más que el Señor deseaba que supiera. ¿Qué otras revelaciones y milagros aún estaban guardados en la vasta sabiduría de Dios? ¿Qué más pasaría a través de él en los días venideros? Con el corazón latiendo por la anticipación, comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. El eco de la voz divina resonó nuevamente en su ser: todo lo que has visto es solo el comienzo. Levanta tu mirada, Felipe, porque mi plan va más allá de lo que imaginas. ¿Cómo se cumplen las promesas? Solo el tiempo lo dirá. La expectativa colmó su espíritu, y la sombra de un misterioso futuro se cernía sobre él, listo para ser revelado en la plenitud de Dios.
Mientras la luz del día se desvanecía sobre Azoto, Felipe sentía el peso de la gloria de Dios en su corazón. La noche llegaba, y con ella la promesa de nuevas oportunidades. Sin embargo, el susurro divino seguía presente, un recordatorio de que su misión era más vasta que lo que había experimentado hasta ahora. Estaba claro, el Señor lo guiaba a un lugar que sería fundamental en el cumplimiento de su plan. Al anochecer, el Espíritu lo instó: Felipe, dirígete al sur, hacia la ruta desértica que va a Gaza. Era una orden inusual, pero Felipe, conocedor de la voz del Señor, obedeció sin dudar. Cada paso hacia lo desconocido incrementaba su expectación. El desierto, un lugar de vacío, también era un espacio donde la grandeza de Dios podía manifestarse sin restricción. A medida que se adentraba en la ruta polvorienta, la calma del desierto lo envolvió. La noche se hizo profunda y estrellada, como un manto negro salpicado de luces celestiales. Esa soledad, lejos de ser desalentadora, se convirtió en un abrazo del Creador. En medio del silencio, Felipe comenzó a orar, asegurándose de que su corazón estuviera alineado con el propósito divino. De repente, el sonido de ruedas interrumpió su meditación. Un carruaje se acercaba, tirado por caballos veloces. Con una compasión inesperada, Felipe se acercó al vehículo, y mediante el toque del Espíritu, pidió permiso para unirse a aquel viaje. El encuentro con el hombre en el carruaje sería un punto de inflexión en la historia. El eunuco, un alto funcionario de Candes, reina de los etíopes, estaba leyendo en voz alta el libro de Isaías. Felipe, determinado a ser un instrumento en la mano de Dios, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El eunuco, con un gesto de perplejidad y hambre espiritual, respondió: ¿cómo podría, si no hay quien me guíe? La pregunta resonó en el alma de Felipe. Consciente de la urgencia de su misión, con el corazón palpitante, Felipe se subió al carro y comenzó a explicarle las Escrituras. Le habló de la profecía, de la siembra y del sufrimiento del siervo sufriente. En ese momento, el Espíritu se movía entre ellos, iluminando la verdad con cada palabra. El eunuco, atrapado por la revelación del amor divino, pidió ser bautizado, ansioso por unirse a la comunidad de creyentes. Mientras los dos descendían del carruaje y se acercaban al agua, el eunuco confesó su fe: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Con ese acto valiente, Felipe lo sumergió en las aguas, y la gloria del cielo se manifestaba en ese encuentro sobrenatural. El agua se convirtió en símbolo de una nueva vida que brotaba con fuerza en un corazón seco, y el eco de la promesa de redención resonaba en el desierto. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, llevándolo a otro lugar, dejando al eunuco lleno de gozo y libertad, cuyo corazón ya no sería el mismo. Mientras tanto, Felipe, en su nuevo destino, reflexionaba sobre el misterio que se había desenvuelto. ¿Qué significado tendría este encuentro para las naciones? ¿Qué nuevas revelaciones esperaban ser reveladas? El eco de la voz del Señor resonó nuevamente en Felipe: esto es solo un destello de lo que haré. La salvación comenzará a fluir a través de ti hacia los confines de la tierra. En el desafío de la noche desértica, un nuevo capítulo se abría ante él, un llamado palpable hacia lo desconocido. Con una mezcla de temor y alegría, Felipe miró hacia el horizonte, preparado para ser el portador de un mensaje de vida que resonaría en generaciones futuras. Mientras el viento suave sacudía las arenas del desierto, Felipe fue trasladado por el Espíritu a una ciudad llamada Cesarea. Al llegar, un profundo deseo de disipar la confusión de los corazones de aquellos que pudiera encontrar comenzaba a arder dentro de él. Había estado contemplando el impacto del eunuco en su regreso a Etiopía y cómo el mensaje de salvación comenzaría a resonar en naciones lejanas. En las calles de Cesarea, vio un grupo de creyentes que se reunían en oración. La luz de la luna iluminaba sus rostros, reflejando el fervor que alimentaba su comunión. Felipe, sintiendo la dirección del Señor en su corazón, se unió a ellos, llevando consigo el relato de su reciente encuentro con el eunuco. Les habló con ardor sobre las Escrituras que había compartido y cómo la verdad del Mesías había transformado a un alma deseosa de conocer a Dios. Ciertamente, el Señor tiene un plan grande, dijo Felipe a los presentes, porque Él está reuniendo a su pueblo de todas las naciones. Así como el eunuco fue bautizado, así también muchas naciones serán tocadas por la palabra que llevamos. Las palabras de Felipe surgieron como un manantial, resonando en los corazones de quienes escuchaban, y un sentido de expectativa llenó la atmósfera. Días pasaron mientras Felipe ministraba en Cesarea. Pero en su corazón persistía un sentido de urgencia. ¿Qué más tendría Dios reservado para él? Durante la noche, una visión lo despertó. Vio un gran recipiente que descendía del cielo,
lleno de toda clase de animales, y escuchó la voz del Señor que le decía, «Levántate, Pedro, mata y come». La visión lo confundió, pero un entendimiento profundo comenzó a nacer en él. Aquello no solo era un testimonio sobre comida, sino un mensaje de inclusión, que señalaba el deseo de Dios de redimir a todos los pueblos. La revelación se volvió clara cuando Felipe, lleno de fervor y obediencia, lanzó un nuevo llamado. Iremos a las naciones, a casa de aquellos que aún no conocen su nombre. No solo ministerios, sino cada vida sería una tarea del reino de Dios, llevando la luz a las tinieblas de la incredulidad. En esos mismos días, un mensajero llegó a Cesarea, trayendo noticias sobre Cornelio, un centurión temeroso de Dios, que anhelaba saber más sobre el reino de los cielos. El Espíritu Santo habló a Felipe, «Ve con ellos, porque he preparado su corazón». Felipe, animado y obediente, partió con los mensajeros, sin dudar de que esta sería una cita divina. Mientras se acercaba a la casa de Cornelio, recordaba las palabras de Prior, que lo habían llevado a una misión más allá de cualquier frontera. Aquella casa era un punto crucial del plan soberano de Dios, donde judíos y gentiles se unirían al canto de su gloria. Felipe sintió el peso sagrado del momento que estaba a punto de vivir, y así fue como, ante la puerta de Cornelio, Felipe inhaló profundamente, y sintiendo la presencia del Espíritu, entendió que este encuentro marcaría el inicio de la expansión del Evangelio hacia todo el mundo. La intersección de sus caminos sería el cumplimiento de la promesa de Dios, «Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Con fe, Felipe tocó la puerta, preparado para ser testigo de lo que vendría. El misterio del reino de Dios estaba a punto de revelarse, y la historia de la salvación expandiría sus horizontes como un río en plena crecida, llevando vida y esperanza a donde antes solo había desierto. ¿Qué otros secretos tenía el Señor en su corazón para las naciones? La próxima revelación se acercaba, cruzando los caminos de la humanidad como un viento poderoso que transforma todo a su paso. Cuando la puerta de Cornelio se abrió, un resplandor de luz pareció inundar el umbral, intensificando la atmósfera de expectativa y reverencia. Cornelio, un hombre de noble porte y de corazón sincero, miró a Felipe con ojos que brillaban de ambición espiritual. «Tus palabras han llegado a mí en una visión», comenzó a decir el centurión, «y he llamado a mis amigos y a mi familia, deseando escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón». Felipe sintió la poderosa unción del Espíritu Santo al entrar en la casa de Cornelio. Se dio cuenta de que las divisiones entre judíos y gentiles estaban a punto de romperse, pues en ese lugar sagrado, se entrelazarían destinos divinos. La historia de la redención humana comenzaba a expandirse como un vasto horizonte, abriéndose a aquellos que ni siquiera conocían el nombre de Jesús. «Yo también soy un hombre», respondió Felipe con humildad. «Pero lo que traigo es el mensaje de vida eterna. El mismo que es el camino, la verdad y la vida». Mientras hablaba, un gozo indescriptible comenzó a llenar la habitación. Las palabras del siervo del Señor se unieron en una melodía celestial que resonaba en el alma de los oyentes. Felipe comenzó a relatarles sobre Jesús de Nazaret, cómo había sido ungido por el Espíritu Santo, sanando y haciendo el bien, y cómo había sido crucificado, pero al tercer día resucitó, venciendo la muerte y el pecado. La fe se encendió en los corazones de aquellos que escuchaban, y lágrimas de gratitud comenzaron a fluir de los ojos de Cornelio y su familia mientras recibían la verdad que transformaría sus vidas. A medida que Felipe compartía el mensaje del amor divino, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Fue un momento glorioso, una evidencia palpable del poder de Dios, tal como Pedro había experimentado en Pentecostés. Los presentes comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios, un signo claro de que la gracia del Señor estaba siendo derramada sin distinción de personas. Aquello era el cumplimiento de la profecía de Joel, y sucederá que en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Al ver este milagro, Felipe se sintió abrumado por la grandeza del plan de Dios. ¿Cómo podría ser que el mensaje de salvación que vino primero para los judíos, ahora también alcanzara a los gentiles? Fue un momento que resonó con el eco de las palabras de Jesús, «Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo». ¿Quién puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, así como nosotros?, preguntó Felipe con una voz llena de fe. Y así, fueron bautizados en el nombre de Jesús, sellando su compromiso con el Creador, un momento de unión inesperado que rompía barreras y traía vida. Mientras Felipe se retiraba, sintió en su espíritu que esto era solo el principio. A lo lejos, una brisa suave susurraba en su oído, «He aquí, yo estoy haciendo cosas nuevas». En aquel instante,
comprendió que cada paso que había tomado lo había guiado hacia este momento monumental en el plan redentor de Dios. El eco de lo que había sucedido en Cesarea resonaría a través de las generaciones. Pero el viaje de Felipe aún no había terminado. Aquella fue solo una de las muchas obras que el Señor estaba listo para hacer a través de su siervo. Las naciones eran el propósito y el destino. Así, con la luz del nuevo día, mientras las primeras sombras del alba emergían sobre el horizonte, Felipe se encaminó hacia otras ciudades donde la verdad aún no había sido revelada. ¿Qué otros misterios de esta nueva era habrían de ser descubiertos en su andar? La voz del Espíritu continuaría guiándolo en su misión, aunque muchos aún no entendían la magnitud del amor que ahora se extendía a toda la humanidad. Esperaba que en el viaje que se avecinaba, pudiera descubrir lo que el Señor tenía reservado para él. Mientras Felipe caminaba por el camino polvoriento que llevaba a Jerusalén, una inquietud comenzó a surgir en su corazón. Sentía que el Espíritu Santo lo guiaba hacia un propósito mayor. El eco de las alabanzas de Cornelio y su familia aún resonaba en su espíritu, pero había más por descubrir, más vidas por tocar. De repente, una voz suave y poderosa rompió el silencio del desierto, llamándolo por su nombre. Felipe, dijo la voz, resonando en su interior como un tambor. Ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Sin dudar, Felipe obedece, sintiendo que un nuevo capítulo en su historia estaba a punto de comenzar. Era un camino desolado, y aún había un misterio que lo rodeaba. Mientras avanzaba, la luz del sol tocaba suavemente su rostro, y más allá del horizonte, divisó una caravana que se acercaba. Un carro, tirado por majestuosos caballos, giraba lentamente hacia él. En su interior, un hombre de gran prestigio y poder, el eunuco etíope, quien era ministro de la reina, leía con fervor las escrituras. Al acercarse al carro, el eunuco se encontraba sumido en la lectura de un pasaje de Isaías. Como oveja fue llevado al matadero, y como mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Isaías 53, 7. Felipe, guiado por el Espíritu, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El eunuco, con el rostro lleno de desconcierto, respondió: ¿y cómo podré, si nadie me enseña? Su voz hablaba de un anhelo profundo por entender la verdad, pero también de la frustración de no poder descifrar el mensaje. En ese momento, Felipe se subió al carro y comenzó a explicarle las Escrituras, revelando cómo el texto profético hablaba de Jesús, el Mesías que había venido a llevar el peso de los pecados del mundo. A medida que hablaban, el corazón del eunuco ardía dentro de él. La verdad revelada trajo luz a su alma y una paz que nunca antes había conocido. Sintió en su ser una invitación irresistible a rendirse ante el Dios que estaba detrás de aquella revelación. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, preguntó el eunuco, vislumbrando la posibilidad de un nuevo comienzo. Felipe, sintiendo la unción del Espíritu, ordenó que detuvieran el carro. Descendieron ambos al agua, y con una acción llena de poder y fe, Felipe le bautizó en el nombre de Jesús. En ese acto de sumisión, el eunuco experimentó una transformación divina. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor arrebató a Felipe del lugar. En un instante, el siervo de Dios se encontró en Azoto, continúa su camino, proclamando las buenas nuevas. Mientras observaba la caravana alejarse, Felipe se maravillaba de la soberanía de Dios. Oía el eco de cada promesa: y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8, la historia del eunuco, que unos momentos atrás había sido un hombre perdido en su búsqueda espiritual, ahora sería un testimonio poderoso del amor redentor de Dios. Felipe supo que no solo él había sido un instrumento, esta era apenas una parte del intrigante plan divino. Mientras miraba la extensión del desierto árido, una vez más sintió la suave brisa que traía susurros de esperanza y promesas. He aquí, yo estoy haciendo cosas nuevas, no las conoceréis, resonaba en su corazón. Un destino aún mayor aguardaba en el horizonte, lleno de oportunidades y milagros. Con el Espíritu guiándolo, Felipe estaba listo para continuar su misión, pero sabía que en cada paso habría un nuevo desafío y revelación de un plan mucho más amplio del que jamás podría concebir. ¿Qué otros tesoros aguardaban ser descubiertos en este camino de fe? La historia apenas comenzaba. Mientras Felipe continuaba su viaje en Azoto, la luz del sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con hermosos tonos naranjas y lilas, reflejando la majestad del Creador. A lo lejos, percepciones de la ciudad resonaban en su ser, y sentía que el Espíritu Santo estaba a punto de hablarle nuevamente. No había pasado mucho tiempo desde que la voz de Dios había guiado cada uno de sus pasos, y su corazón latía con expectación por lo que vendría. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de ovejas y pastores, quienes lo miraron con curiosidad,
pues la fama de Felipe había comenzado a difundirse entre el pueblo. Antes de que pudiera hablarles, un anciano se acercó, con las mejillas marcadas por las arrugas de los años y ojos que reflejaban la sabiduría adquirida a través de la experiencia. «Hombre de Dios», dijo el anciano con una voz profunda, «dicen que tú traes buenas nuevas». «¿Es verdad?». Felipe, reconociendo la voz del espíritu en el anciano, puso su mano sobre el hombro del hombre. «Las buenas nuevas han venido a los humildes, a los que buscan al Señor», respondió. «Es el tiempo de la revelación. Permíteme contarte sobre aquel que fue herido por nuestras transgresiones». El anciano escuchó atentamente mientras Felipe compartía el mensaje del Evangelio, desde la creación del mundo hasta la promesa cumplida en Cristo Jesús. Los corazones de aquellos a su alrededor empezaron a palpitar con emoción. Aquella noche, un pequeño grupo de hombres y mujeres se reunió alrededor de una hoguera, mientras Felipe predicaba sobre la salvación y el amor incondicional de Dios. Sin embargo, en medio de esa reunión pacífica, un nuevo peligro acechaba. Un tumulto se escuchó de la distancia, especialmente de la región de Jerusalén. Felipe se sintió inquieto y, al voltear hacia el lugar donde residía la ciudad, un sentido de urgencia lo invadió. «¿Qué es eso?», preguntó el anciano, instintivamente palpando su bastón con preocupación. «Hay sombras de oscuridad que se están levantando», respondió Felipe. «Dios está abriendo los corazones de las naciones, pero también está levantando opositores a su verdad». En ese momento, el viento comenzó a agitarse, y una nube oscura se formó al este, presagiando una tormenta. Felipe comprendió que debía regresar a Jerusalén para enfrentar los desafíos que estaban por venir. «Debo seguir la dirección que el Señor me marque. Debo ser un testigo de su verdad». Mientras comenzaba a despedirse, una joven de ojos brillantes y de un espíritu fervoroso se le acercó rápidamente. «Felipe», dijo con voz llena de esperanza, «he estado esperando que alguien nos hable de la promesa del Señor. Mi familia necesita escuchar estas palabras. ¿Puedes quedarte?». Felipe sintió una fuerte presión en su corazón. «El espíritu me lleva a Jerusalén, pero ¿qué si puedo enviar un nuevo mensajero? Su plan es más grande de lo que podemos ver». Se volvió hacia la joven. «¿Te atreverías a compartir lo que has aprendido con tu familia?». «El Señor te está llamado para ser una luz en las tinieblas». La joven, afirmando con determinación, asintió. «Sí, lo haré». Y así, Felipe dejó su bendición sobre ella y partió hacia Jerusalén, cada paso resonando con la seguridad de que Dios estaba realizando un plan soberano. Cuando llegó, se encontró con un grupo de seguidores de Jesús, quienes estaban reunidos en oración, temerosos de los rumores de persecución que se esparcían por la ciudad. Mientras Felipe compartía sus experiencias, se escuchó un fuerte golpe en la puerta, y se sintió un escalofrío que recorría el ambiente. El tiempo estaba por cambiar, y el cumplimiento de la promesa de Dios estaba cerca. El temor y la incertidumbre amenazaban con invadir los corazones de los discípulos. «Sabed que no es en vano lo que hacemos», dijo Felipe con firmeza. «Él forja un camino aún en medio de los desafíos. Pronto veremos el cumplimiento de lo que está escrito, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Mateo 12 y 14, un nuevo giro de eventos estaba a punto de desatarse, llevando el mensaje de salvación a lugares aún más lejanos. Felipe sabía que la historia de la Iglesia apenas comenzaba. ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios en medio de la tribulación? Cada paso hacia adelante era un eco de su soberanía, preparándolo para verdades que serían reveladas en su tiempo. Mientras miraba al cielo, esperaba la obra que Dios estaba a punto de hacer. Mientras Felipe se adentraba en Jerusalén, el ambiente era denso con un aire de tensión. Las noticias de persecuciones comenzaban a circular, y los seguidores de Jesús se reunían en secreto, conscientes de que el futuro era incierto. Felipe, con su corazón lleno de esperanza, sabía que su misión era más crucial que nunca. Su experiencia con el eunuco etíope y la proclamación del Evangelio en Azoto lo habían preparado para enfrentarse a lo desconocido. «Dios está haciendo cosas nuevas», recordó Felipe, mientras miraba los rostros preocupados de sus hermanos. Las promesas que él había compartido eran un faro de luz en medio de la oscuridad. Felipe tomó un momento de oración antes de hablar, pidiendo sabiduría y valentía para abordar los corazones que se sentían asustados. «Amados», comenzó con voz fuerte y clara, «hemos sido llamados a seguir adelante. La obra de Dios en nuestras vidas no se detendrá por la adversidad.
Recuerden las palabras del Maestro, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, Mateo 10:28. Con su espíritu fortalecido, Felipe narró los milagros que había visto, las vidas que habían sido transformadas, y la forma en que el Espíritu Santo había descendido sobre el hogar de Cornelio, un acontecimiento que resonaba con el eco de los tiempos de Pentecostés. Los oyentes comenzaron a sentir una renovada valentía, su fe se avivó, y la desesperanza fue reemplazada por la determinación de continuar propagando el Evangelio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un grupo de líderes religiosos, celosos de la creciente influencia de los apóstoles, decidiera silenciar ese testimonio. En una reunión, fueron a buscar a Felipe, armados con la intención de reprenderlo y hacer callar su voz. Pidieron que se presentara ante ellos. Este mensaje que traes está perturbando el orden, dijeron con severidad. No podemos permitir que la confusión crezca entre la nación. ¿Confusión?, replicó Felipe llenando su pecho de coraje. Lo que traigo es la redención. Los pueblos anhelan conocer la verdad de Cristo. No somos los que traemos desorden, sino quienes traemos esperanza. La conversación se tornó en un acalorado debate, y Felipe, enfrentando la adversidad, mantuvo su postura inquebrantable. Recordó las Escrituras, y con cada palabra, iluminó las mentes de sus opositores con la verdad del amor de Jesús. Fue entonces que el líder religioso, movido por la furia y la envidia, lanzó una amenaza: si no guardas silencio, verás las consecuencias. Pero Felipe no se dejó amedrentar. Con una fe firme, habló directamente a su resistencia. Mis hermanos, debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que he visto y oído no puede ser encerrado en el silencio. La verdad de Cristo florecerá incluso en la persecución. Él es el camino, la verdad y la vida. Las palabras de Felipe resonaron en la habitación, dejando a todos en un profundo silencio. Su valentía y determinación tocaron a muchos, sembrando la duda entre sus detractores sobre la validez de su causa. Fue un momento decisivo que hizo reflexionar a los líderes sobre el poder del Evangelio. Sabían que callar a Felipe sería como tratar de apagar el fuego con agua. En su interior, comenzaban a cuestionar su propia resistencia. Aunque su destino continuaba siendo incierto, supieron que fueron testigos de algo innegable. Felipe había plantado la semilla de la fe, y mientras partía de esa reunión, la atmósfera se había modificado. El resentimiento había dejado espacio para la consideración. Sin embargo, el camino de Felipe no terminó ahí. Después de ese desafiante encuentro, continuó su labor en Jerusalén, predicando en las plazas y las sinagogas, cada vez más reafirmando la autoridad del mensaje del Evangelio, con el fuego del Espíritu Santo llenando su ser. Las noticias sobre su valentía comenzaron a expandirse y cada acción valiente se convertía en un ladrillo más en el edificio de la fe en la ciudad. Con el tiempo, comprendió que cada resistencia solo fortalecía su misión. La historia del eunuco continuó resonando en su comunidad, un testimonio de que el amor de Dios no tiene límites. Más corazones se abrieron a la verdad y las vidas eran transformadas, aprendiendo a vivir bajo el poderoso manto de Jesús. Así, en medio de la tormenta de conflictos, Felipe se convirtió en un faro de luz persistente, un testimonio viviente de que la verdad prevalecería. La obra de Dios avanzaría aún en los momentos más difíciles. Felipe supo que su recorrido aún no terminaba, y que en cada paso, el Señor lo estaba llevando hacia una revelación mayor. La historia de ese apóstol sería recordada en el tiempo, y se convertiría en un espejo donde muchos verían la fidelidad divina. Mientras se desvanecía la luz del día, Felipe no solo miraba un futuro incierto, sino uno lleno de promesas en el corazón de aquellos que habían comenzado a caminar en fe. La misión de Felipe era un eco del llamado de Dios: voy a ser testigo de mi amor en la tierra. Con esta promesa, Felipe avanzó, listo para responder cada nuevo desafío, sabiendo que era parte de un plan que cambiaría el mundo. Te invito a reflexionar sobre este relato, sobre el valor de ser portador de la verdad en un mundo que a menudo busca el silencio. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. También, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y por favor, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir.